Buenos días, hermanos, hermanas. Saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y bueno, un saludo muy especial. Tenemos hermanos que nos ven en el norte de nuestro país, en Arica, en Iquique. Desde aquí les damos un caluroso abrazo y sobre todo una palabra de aliento para los momentos difíciles que están viviendo. La verdad que cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo en general en nuestro país y en el planeta, vemos que de alguna manera la naturaleza está tomando caracteres cada vez más agresivos. Y como alguien hablaba, ¿no es cierto?, en televisión, hablaba de la naturaleza, pero obviamente en los términos esotéricos o humanistas que se habla hoy, como una fuerza inanimada de alguna manera y que se asocia nada más que al capricho de su accionar. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sabemos perfectamente que la naturaleza no se manda sola, que el Dios soberano está detrás de eso y que también quizás las personas puedan sentir pesimismo en mis palabras, pero yo solamente me limito a decir lo que la Escritura dice y lo que la Escritura nos anuncia, y es que los dolores de parto han comenzado ya hace bastante tiempo y lo podemos ver a la luz de la historia de lo que está sucediendo en cuanto a fenómenos climáticos, independiente del daño que la humanidad le hemos hecho a la naturaleza de Dios. No obstante, el accionar de la naturaleza está dando a entender justamente que esos dolores de parto en algún momento van a emerger en una situación más terrible de la que se está viviendo. Y que la situación se mantiene relativamente estable solamente por la presencia de la Iglesia. Nosotros somos el que sostiene, ¿no es cierto?, la estabilidad de este mundo. Y aunque la gente no lo crea, y eso es absolutamente secundario, la realidad de la Biblia, ¿no es cierto?, lo que la Biblia nos dice es que cuando la Iglesia sea retirada en el rapto, cosa que incluso algunos rechazan el día de hoy, cuando la Iglesia sea retirada, solamente ahí se podrá desatar realmente la situación caótica que describe tan vívidamente el libro de Apocalipsis y algunas cartas de Pablo. Y por supuesto el Evangelio de Mateo, que habla claramente de la sucesión de eventos cataclísmicos que se van a ir desarrollando. Por lo tanto, más que nunca, el pueblo de Dios tiene que vivir en santidad porque la aurora se acerca y efectivamente nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a bendecir a la humanidad, ¿no es cierto?, por medio de nuestra forma de vivir y la constante y verdadera predicación del Evangelio. La semana pasada nosotros, enmarcado dentro de lo que es el estudio del discernimiento que está a la vez enmarcado dentro del estudio de la madurez espiritual, tocamos el tema del verdadero Evangelio, algo que pareciera ser tan lógico para nosotros como cristianos. La verdad que no lo es así, y sobre todo porque la Iglesia ha perdido la capacidad de discernir y se ha centrado principalmente en la experiencia y no en la palabra. Hoy día las verdades espirituales, gran parte de la Iglesia o de lo que llamamos Iglesia, las vive no desde la Escritura, sino desde el interior. Dios me dijo, tuve un sueño, me pasó esto, y eso lo amalgamamos, ¿no es cierto?, esa experiencia inmediatamente la atribuimos a que viene de Dios. Y la verdad es que hemos perdido el principal marco o la principal vara de medida, que es la palabra de Dios. De hecho, muchas veces vemos acciones, actuaciones, manifestaciones que no solamente están fuera del marco de la palabra de Dios, sino que están completamente reñidas con esta. Entonces,
De alguna manera, lo que dije la semana pasada, lo reitero con toda responsabilidad, hoy día estamos casi en una lucha acérrima por rescatar el evangelio de los evangélicos. Porque la confusión que existe en relación al evangelio, a la falsedad que se está dando dentro de lo que es o lo que llamamos iglesia, también debo decir que obedece a los tiempos que proféticamente están establecidos, donde lejos de un avivamiento va a haber una apostasía. ¿Qué es lo que se considera avivamiento hoy en día? Justamente lo que estoy diciendo, todo aquello que tiene que ver con experiencias extáticas, que significa de éxtasis, ¿no es cierto? Y que la Biblia las define, ¿no es cierto?, efectivamente como gran parte de esas señales no provenientes de Dios. Y por supuesto esas señales y esas manifestaciones de alguna manera han puesto un velo sobre el pueblo de Dios, quienes de alguna forma están buscando, imitando, engañando el accionar del Espíritu Santo con estas experiencias que están lejos de provocar en nosotros el carácter de Cristo, que es el propósito principal de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hemos estado viendo, ¿no es cierto?, lo que significa el proceso del discernimiento, que es un fruto del Espíritu, y que por supuesto tiene como norma absoluta la palabra de Dios, y comenzamos el proceso del discernimiento estableciendo el verdadero evangelio, el único evangelio. Recuerden que el apóstol Pablo a los Gálatas ya de manera, diríamos nosotros, violenta, los conmina a volverse al verdadero evangelio, porque en el lenguaje original del griego la palabra es estúpidos. Gálatas, estúpidos. ¿Cómo es que tan pronto dejaron el verdadero evangelio y se convirtieron a las fábulas? Nosotros que estamos tan delicados hoy día de piel para las palabras, ¿no es cierto?, lo encontramos casi insultante que el apóstol Pablo les haya llamado así, pero quizás es porque no conocemos el verdadero significado de la palabra estúpido. Y esa palabra tiene que ver básicamente con tomar decisiones a la loca, a la ligera, sin ningún tipo de argumento y basado únicamente en una experiencia de tipo personal, que puede estar infinitamente lejos de la voluntad de Dios. Pero como lo más importante hoy día es sentir a Dios, la gente quiere sentir a Dios, entonces se va a dejar llevar por todo aquello que en definitiva le haga justamente un clic en sus emociones. Entonces dice, ¿por qué se alejaron? Hay un solo evangelio. Si se aparece un ángel o yo mismo, dice el apóstol Pablo, considérenlo maldito. Otra vez palabras sumamente fuertes, pero para que no quede lugar a dudas de la importancia que tiene la predicación del verdadero evangelio, cuya base es el arrepentimiento. La primera palabra que Jesucristo les dice a la gente en su primera predicación es arrepiéntanse. No les dice los amo, dice arrepiéntanse. El arrepentimiento es lo primero que el ser humano debe sobrenaturalmente experimentar para poder recibir el amor de Dios. Por eso es que existe tanta gente que se llama cristiano y vive como pagano o está envuelto en una religión que en definitiva en base a rituales le hace vivir, ¿no es cierto?, su vida espiritual. Y lo que el Señor nos está diciendo, y lo declara el apóstol Pedro en su primera predicación, cuando los judíos, que eran su primera audiencia, le preguntan, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué hacemos? La respuesta de Pedro es consistente, dice, consistente con la predicación del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada y por supuesto tiene que ver directamente con la forma en cómo se predica el Evangelio, el propósito de la falsedad que encontramos hoy día, donde se apela a los deseos carnales de las personas con la finalidad de atraerlos a una falsedad que no es bíblica, ¿no es cierto? Hoy día se trata de enseñar, de predicar o de presentar un Jesús simpático, un Jesús buena onda, un Jesús que lo que quiere es mejorar los buenos planes que tú ya tienes, ¿no es cierto? Que Jesús lo que quiere, ¿no es cierto?, es que tú le presentes a Él tus planes, mis planes, ¿no es cierto?, para que Él te los timbre de aprobado, ¿no es cierto?, y te bendiga. Y la verdad que
Eso es absolutamente herético, no porque Dios no sea buena onda, ni Jesucristo no, de hecho lo es, pero es Dios. Y no es así. Y no es así como se presenta. Y si el ser humano no reconoce su total y absoluta depravación y caída, ¿no es cierto?, nunca va a poder realmente recibir la buena noticia de que a pesar de esa condición, Dios ha muerto para darle vida. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que quizás pueda resultar incluso ya conocido para algunos, pero que es parte de esta confusión, y como los mismos carismáticos lo declaran, ¿no es cierto?, ellos hablan de un popurrí carismático, o sea, un popurrí. Los libros de autores carismáticos siempre hablan de este popurrí, que son las distintas manifestaciones conforme a el lugar donde se presente o conforme a la situación a la cual se adjunte esta experiencia. Por lo tanto, lo que estamos hablando es una situación en la cual no existe una ordenanza, no existe una medida, no existe un parámetro. Por lo tanto, la persona puede decir cualquier tontera, como muchas de las estupideces que se dicen, y atribuirlas al Espíritu Santo. Y no hay forma de medir aquello. Y si se presenta a la luz de la Escritura, obviamente sale reprobado. Por eso es que no quieren incluir la Escritura, y lo que dicen es que la doctrina divide y que no hablemos de doctrina, y siempre están vapuleando la doctrina, porque la doctrina contradice todo lo que ellos experimentan y todo lo que ellos enseñan. Entonces, ¿la doctrina divide? ¡Claro que divide! Entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo de Dios y lo del diablo. Si no hay doctrina, no hay cristianismo. Si no hay doctrina, no hay cristianismo. Y por supuesto que divide. A mí no me interesa estar unido con un apóstata. El Señor Jesucristo dijo: yo no vine a traer paz, esa paz que a ustedes les gusta de las concesiones, yo te doy esto, pero tú me das esto. No existe en el Señor. El Señor dijo: yo vine a traer confrontación. Y a veces la confrontación va a estar dentro de tu misma casa. Por lo tanto, ¿por qué debemos esperar algo distinto nosotros del medio? Todo este pseudoevangelio que se ha expandido como plaga a lo largo de nuestra Latinoamérica, ciertamente ha sido quizás lo que más daño le ha provocado a la predicación del Evangelio, a la confusión del Evangelio. Lo que vamos a ver el día de hoy de una manera sucinta e iniciando el periodo es el estudio acerca del Espíritu Santo. Porque para hablar de los dones del Espíritu Santo, ustedes saben que quisiera poder tratar desde el púlpito el tema del don de lenguas, la profecía, en fin, todo lo que hoy día se le atribuye al Espíritu Santo, o a una acción del Espíritu Santo y que está lejos de serlo. Hay que partir por las bases, y las bases es que hay personas que no conocen al Espíritu Santo. Hay personas que tienen una confusión respecto al Espíritu Santo. Recuerden ustedes que los testigos de Jehová piensan que el Espíritu Santo es una fuerza inanimada que opera en las personas. Y sí, el Espíritu Santo tiene poder, pero no es inanimado, es una persona, tiene personalidad, características, es en definitiva Dios. Y si nosotros no le conocemos como Dios, ¿no es cierto?, vamos a pasar por alto mucho de lo insultante que se hace hoy día en el nombre del Espíritu Santo. Quizás si nosotros escuchásemos que se está insultando el nombre de Jesús o el nombre de Dios, reaccionaríamos. Pero no reaccionamos de la misma manera cuando escuchamos cualquier estupidez relacionada y atribuida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hizo ladrar. El Espíritu Santo me hizo en un momento determinado. Estoy borracho del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque la conciencia que hay acerca del Espíritu Santo no es que es Dios. Y que cuando tú insultas al Espíritu Santo estás insultando a Dios. Jesucristo dijo: el único pecado que no se va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca jamás la comete un cristiano. Eso es un pecado que comete un incrédulo. Un incrédulo. Porque rechaza a Dios.
Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Y si yo rechazo esa convicción, rechazo al Dios mismo. El Padre planeó la salvación. El Hijo ejecutó y ganó la salvación. Y el Espíritu Santo nos presenta la salvación porque es Él el que nos convence. Recuerda que cuando Jesucristo estaba con sus atribulados discípulos, les dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. En términos lógicos, los discípulos se pueden haber mirado y haber dicho, ¿qué puede ser mejor que tú estés con nosotros? Imagínate lo que dijo. Es mejor que yo me vaya, es mejor que venga el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos desconocer quién es, qué hace, cuál es su obra, porque nuestra relación hoy día es directamente a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ha comenzado esa buena obra, y el Espíritu Santo es el que la está desarrollando, y el Espíritu Santo es quien va a entregar esa obra al Padre, es Dios en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, 17. Lo primero que establecemos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu hay libertad. El Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Siempre usa el concepto. Donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor y Espíritu al mismo nivel, porque es Dios. Es Dios. No son tres dioses como los judíos pensaban en un principio, ¿no es cierto? Y perseguían como herejía este concepto trino, sino que es el mismo Dios que se ha manifestado en tres personas en favor de la salvación nuestra, de su pueblo, de sus ovejas. El Espíritu Santo es Dios, y nos dice 2 Corintios ahí mismo, capítulo 13, versículo 14. y 14. Todos los santos os saludan. Pablo está terminando su segunda carta a los Corintios. Y aquí viene, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero sí aparece, por supuesto, su doctrina. Y quiero, para que queden tranquilos también, la palabra Trinidad no es un término católico romano, bajo ningún punto de vista. El catolicismo romano aparece el siglo IV después de Cristo. Y la palabra se comenzó a acuñar recién el año 180 después de Cristo por los padres de la Iglesia, especialmente Teófilo de Antioquía, quien dijo lo primero que para poder ordenar el estudio, ¿no es cierto?, hablaba de una triada, porque la Biblia nos enseña que hay un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son lo mismo, y los tres, ¿no es cierto?, tienen la categoría de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de que en la iglesia primitiva se desarrolló este concepto por los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia no son los primeros papas. Recién en el siglo V aparece el primer papa. Por lo tanto, esta es una enseñanza de la iglesia verdadera primitiva.
quien estableció finalmente el término Trinidad, ¿no es cierto?, a partir de la traducción latina, ¿no es cierto?, es, para que lo anoten, Tertuliano, el año 215, en plena época de persecución. Plena época de persecución. Recuerden que el catolicismo romano comienza sus primeros atisbos a partir del 320 con el edicto de tolerancia que Constantino estableció, ¿no es cierto?, en todo el imperio. Va tomando forma y llega recién al siglo V para desarrollarse como un sistema donde no... como el que relativamente conocemos hoy, con todas las inmensas variaciones que ha tenido en el tiempo. Pero el concepto de un Dios trino se encuentra en la Escritura. Por supuesto que está describiendo las tres personas que están relacionadas con la salvación del pueblo de Dios. Más claro se nos hace en Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 5, y quizás en algunas Biblias de traducción más moderna esto está quitado. Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Juan, capítulo, no el Evangelio, las cartas, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿no es cierto? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces ahí está perfectamente explicado el concepto de este Dios trino, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto que el entendimiento pleno de esta revelación para nosotros no es posible, pero es lo suficientemente entendible para saber que es así. Recuerden, los que vienen los días miércoles saben lo que es la diferencia entre comprender y entender. Esto lo entendemos, quizás no lo comprendemos en su totalidad, porque esto es una revelación, ¿no es cierto?, a nuestra vida, suficiente para que cualquier persona que es oveja de Dios reconozca a su pastor y se vuelva a él. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo en él tengan vida. Es lo suficiente, ¿no es cierto?, que Dios estableció como revelación. Pero obviamente la comprensión plena, hay algunos ejemplos desde el punto de vista físico de nuestro entorno. Dice, ¿no es cierto?, el agua, que es H2O, en un momento es gaseosa, en otro puedes tener aquí gas, hielo, ¿no es cierto?, y agua en su estado líquido, pero la fórmula de los tres estados es la misma, H2O. Y podemos ocupar el sol, la luz, el calor, y todos los ejemplos que a ti se te ocurran, pero siempre van a quedar disminuidos a la luz de la verdadera situación que ocurre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es una revelación suficiente, no total. Si tú comprendieras totalmente a Dios, significaría que eres Dios, y eso es imposible. Entonces sí, nosotros entendemos mucho de Dios, comprendemos las cosas de Dios que están reveladas en la Escritura. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Dice también en Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios trino. Los tres en perfecta coinonía. Y por supuesto en Mateo 28, 19, donde está lo que ha venido a llamarse
la gran comisión, que es ir a buscar a todas las ovejas perdidas de Dios, a llamarlas con el evangelio verdadero. Y como la puerta es angosta, el llamado es general, pero los que llegan no son muchos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id. Este es el mandato para los primeros discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, porque en todas las naciones hay ovejas de Dios, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa claridad, ¿no es cierto?, de la existencia del Espíritu Santo como la tercera persona o la persona de la Trinidad que activa la salvación en nosotros, que sostiene, recuerden que el sello del cristiano, las arras, es el Espíritu Santo, la garantía de que somos hijos de Dios, es el sello indeleble del Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo en el proceso de transformación de la vida de un cristiano es lo que llamamos santificación. Pero el día de hoy vamos a enfocar básicamente, en primer lugar, en el hecho de que el Espíritu Santo es Dios, pero ver al hombre perfecto, que es el Señor Jesucristo, cómo es que Él vivió una vida absolutamente controlada por el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos muestra a Jesús? Porque Él es el hombre perfecto. Cuando tú quieras saber cómo es que te tienes que ver o cómo te vas a ver cuando tengas un cuerpo glorificado y no haya pecado en ti, tú vas a mirar a Jesús. Esto es lo que los antiguos profetas del Antiguo Testamento no lograban ver. Ellos dicen que inquirían cómo iba a ser esto. A ellos se les había prometido una salvación, se les había prometido un Mesías, se les había prometido que serían como Dios. Pero cuando yo leo a la luz de Éxodo, sed santo porque yo soy santo, el profeta del Antiguo Testamento no tenía una imagen, ¿no es cierto?, una vida que ver, sino que tenía una visión directa con Dios, y eso le hacía que prácticamente para él fuera imposible, y lo es. Pero ¿por qué hoy día sabemos nosotros que es posible? Porque hoy día en Jesús se consumó todo el plan de Dios y Dios nos muestra un hombre perfecto, sin pecado y completamente controlado y guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que la obra del Espíritu no puede estar disociada del Padre ni del Hijo. Por eso es que si hay gente que está ladrando, saltando, volviéndose loca y todo eso, yo voy y miro a Jesús y nunca lo vi así, al contrario, siempre en sus cabales hasta el último momento. ¿Por qué tengo que aceptar eso como del Espíritu? ¿Por qué? Porque alguien me dice, no, pero es que yo sentí. ¿Y a mí qué me importa? Eso no es de Dios y punto. No se trata de negar, o como muchos me han llamado ya y llaman, ¿no es cierto?, como un casi obstáculo a la obra del Espíritu. Por favor, un obstáculo. ¿Quién puede ser un obstáculo a la obra del Espíritu? No es que el Espíritu me va a ver y... El Espíritu Santo es Dios. No hay obstáculos para Él. Y la obra que Él realiza es clara, precisa y concisa y nos conduce a una vida como la del Hijo. Él es el primogénito de la nueva creación. Él es el primogénito de la nueva creación. Hacia allá nos apunta el Espíritu Santo. Vamos a ver la vida de Jesús guiada por el Espíritu Santo. Primero, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25.
Lucas capítulo 2, versículo 25. Cuando Jesús es presentado en el templo, había un hombre que se llamaba Simeón, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y le tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gentiles y tu pueblo Israel. El Espíritu Santo guió a este hombre a hablar coherentemente, a profetizar en función de la palabra escrita. Él está citando el antiguo pacto cuando Isaías dice, ¿no es cierto?, exactamente lo mismo. No está hablando... ¿Por qué? Porque está completamente controlado por el Espíritu Santo. Una profecía clara y que se cumple. En el nacimiento de Jesús. Capítulo 1, Lucas. Capítulo 1, versículo 31. Se presenta el ángel Gabriel a María, esta doncella, en Nazaret, y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo cubre a María, forma el embrión de Jesús en el vientre de María, porque es Dios. ¿Cómo podía llamarse Hijo de Dios si Dios mismo no lo engendraba? Y el Espíritu vino sobre él. Cuando la gente insulta al Espíritu Santo con las tonteras que hace, están insultando a Dios, y eso es blasfemia. Entonces el Espíritu Santo participó activamente en la formación de Jesús como ser humano en el vientre de María, nuestra hermana María. Jesús, Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Se manifiesta el Dios Trino en el bautismo de Jesús. Jesús era controlado por el Espíritu Santo, se manifiesta en su bautismo, que él en rigor no necesitaba. Pero él lo hace porque le responde a Juan que debe hacerse todo conforme a lo que está planificado. Entonces dice, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, está ahí en cada momento de su ministerio Jesús siendo controlado por el Espíritu Santo. Durante toda su vida dice que el niño Jesús crecía en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. Siempre el Espíritu Santo con él. Se manifiesta su bautismo. Y cuando vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1.
Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Había un propósito en esos 40 días que Jesús pasó en el desierto, sostenido no por agua, no por comida física, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu lo llevó, el Espíritu lo cubrió, el Espíritu lo fortaleció. Así es un hombre, un ser humano completamente controlado por el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que vamos a hablar la próxima semana, por eso es que miramos a Jesús. Él es nuestro estándar. Él es hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo. Él es el modelo. Cuando hablamos de ese proceso, por eso todo lo que ocurre, no es cierto que se le atribuye al Espíritu Santo, es más bien obra de Satanás. Porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos va a guiar siempre al carácter de Cristo. Esa es la obra que Él está haciendo en el verdadero Hijo e Hija de Dios, cambiando su carácter a la forma de Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, dominio propio. Así se ve un ser humano lleno del Espíritu Santo. No las barrabasadas que le quieren atribuir al Espíritu Santo. Entonces Jesús es llevado por el Espíritu y Él resiste la tentación del mismísimo Satanás. Ahora, cuando Jesús vuelve a su lugar de origen, en Lucas 4:14, Lucas 4:14, Jesús vuelve de estos 40 días, de esta tentación a la que fue sometido, con un propósito: formar el carácter. Lo mismo que ocurre con nosotros, formando nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y volvió, dice Jesús, ¿en qué cosa? En el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu a Galilea. No ha habido ser humano más lleno del poder de Dios que el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando hablamos de llenura del Espíritu, por favor, no miremos a los sinvergüenzas que salen en el enlace. No miremos tontera, miremos a Jesús, que es un hombre absolutamente lleno del Espíritu Santo. Si hubiese sido uno de estos sinvergüenzas, tendría que haber llegado a Nazaret rodando, bajando de la montaña rodando, riendo, ¡ah!, hablando tontera, balbuceando. Jesús llega lleno del poder del Espíritu. Versículo 15. ¿Y qué cosa hacía? Y enseñaba el poder del Espíritu Santo para enseñar. Vuelvo a insistir, Jesús es el hombre perfecto, sin pecado y absolutamente lleno y controlado del Espíritu Santo. Siempre. Por eso es que siempre dijo todo lo que el Padre le había dicho. Siempre obedeció todo lo que el Padre había mandado. Él es nuestro ejemplo. ¿Quieres ver una persona llena del Espíritu Santo? Mira a Jesús. Ese es tu modelo. Ese es tu modelo. Ese es mi modelo. Ese es el modelo del verdadero pueblo de Dios. Que no abrió su boca cuando fue llevado a la cruz. Que fue capaz de explotar en una ira santa cuando vio que la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Y ese es el mismo celo que yo echo de menos el día de hoy en el pueblo de Dios, que no dice nada frente a estas cosas. Que no dice nada frente a estas cosas. Que a lo más se ríe, cambia de canal. No hay un celo por la honra que se le debe dar al Espíritu Santo, a Dios.
Entonces la gente viene y dice, no, el espíritu, uy, el espíritu me tomó, el espíritu tomó a esa hermana y bailó toda la reunión. ¿Qué es eso? Y la hermana corría para allá, corría para acá, lloraba, el espíritu la tomó. Te tomó el espíritu. O tiene un ataque de epilepsia, o hay que pegarle un batazo, porque está endemoniado. No vería otra solución yo. Pero aquí se le atribuye al Espíritu Santo. Muéstrenme una escena ínfimamente similar en la Biblia y yo me retracto. Entonces, ¿por qué no hay una defensa de las cosas verdaderas de Dios? ¿Y sabes qué provoca eso? Un orgullo espantoso, porque aquí empieza, y aquí llegan, ¿no es cierto?, personas y dicen, aquí no está el Espíritu porque no hay manifestaciones, nadie levanta la mano, no hablan en lengua, no, vámonos de aquí. Sí, ¿sabes qué? Ándate. De verdad, ándate. Porque ese tipo de personas, punto uno, yo creo que son cristianos, y punto dos, anda buscando su propia gloria. Su propia gloria. Y no me vengan a decir lo contrario, porque ya tengo edad suficiente para saber que no hay nada que nosotros los seres humanos hagamos sin que un pedacito de gloria, porque somos caídos. Todos queremos una gotita de aplauso, otros quieren un chorro. Pero uno tiene que luchar con la gotita de aplauso, mantenerse ahí en la raya. Porque todos queremos atención, todos queremos ser la máxima víctima, todos queremos ser el máximo en todo, en todo. Cuando si tan solo leyéramos la palabra de Dios, que cualquier cosa que no edifica al cuerpo no lo hagamos, bastaría. Pero son verdaderos manicomios algunas congregaciones o algunos lugares donde nada se entiende, no hay orden, no hay enseñanza, no hay nada. Y la gente sale desahogada, pero no llena de Dios, no llena del Espíritu Santo. Esta es una crítica ácida, pero una crítica real. ¿Son todas las personas así? Claro que no. Pero si tú eres un hijo de Dios verdadero, tú como oveja de Dios necesitas el pasto que Dios te tiene que dar. El pasto que Dios te tiene que dar. Si estás acostumbrado y no te produce ninguna indigestión espiritual lo que estás recibiendo y no viene de Dios, entonces tú no eres un hijo de Dios. Porque el siervo va a clamar por las corrientes de las aguas. Va a clamar por esas corrientes. Va a tener sed del agua pura que solamente puede dar la palabra de Dios. Entonces Jesús vuelve a Nazaret en el poder del Espíritu y vamos a ir al versículo 16, dice, y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo abrió de casualidad eso? Por supuesto que no. Todo está en parte del plan de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cayeron todos de rodillas y todos? No. El versículo 28. Ustedes leen el resto de los pasajes, pero en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La verdad de Dios en los incrédulos, religiosos incrédulos, los hace llenarse de ira. Esa es la primera reacción. No es la reacción humilde de alguien que dice: churra, de verdad, la palabra me ha hablado. Cuán equivocado estaba. Perdón, Señor, gracias por enseñarme la verdad. No, sino que ¿qué es lo que hace? Se endurecen más y comienzan a proferir improperios, maldiciones y a ir en contra de la persona
y no fijarse en el fondo de la palabra. A cualquiera de estos personajes tú le vas a decir algo y van a reaccionar violentamente. Violentamente. Entonces, nosotros tenemos que saber que en verdad, ¿no es cierto?, es difícil la predicación del verdadero evangelio, pero es a lo que hemos sido llamados. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Si se llenaron de ira con la predicación del mismísimo Señor Jesús, ¿qué puede quedar para nosotros? Va a haber eso. Va a haber gente que se va a molestar, que tú le vas a decir, oye, cualquier cosa que dice la palabra. Y si tiene ya su carcasa hecha, ¿no es cierto?, va a negarla y la va a negar violentamente. A mí me ha pasado y seguramente a ti también te ha pasado. Que nunca hay una explicación ni un refutar escritural. Es todo un desorden emocional. Todo un desorden emocional y una respuesta violenta en la mayoría de los casos. Bueno, ¿qué le hicieron al Señor Jesús? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, no lo sacaron en andas gritando aleluya, sino que y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. ¿Qué tal? Más él pasó por en medio de ellos y se fue. Claro, no era su hora, por lo tanto no pudieron hacerlo, pero la intención de ellos era una intención criminal. Y estamos hablando no de ateos, qué sé yo, seguidores de Iron Maiden, no, estamos hablando de religiosos. Religiosos, gente considerada, ¿no es cierto?, autoridad espiritual, entre comillas. Los religiosos son los peores. Son los peores. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A la palabra? ¿O a este jerarca argentino que dice que el infierno no existe, que Adán y Eva no existe, que eso es una fábula? Y hay millones de personas que siguen esa religión. Y esto nos causa problemas y dificultades porque vivimos en una cultura mediada por esta religión también. Por un lado tienes a los evangelocos y por otro lado tienes a los católicos romanos, ¿no es cierto?, totalmente cegados. Si este dice que existe, que no existe, el anterior, el Ratzinger, dijo que sí existía. Este otro dice que no existe. Si los dos tenían la infalibilidad, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Es una cosa de simple lógica elemental. Pero cuando está el velo, hay una reacción. Olvídate, uno coloca una cosita en internet, después la declaración, pero así, o sea, hasta mi tatarabuelo me sacaron. Y hiciste una simple analogía, lo que acabo de decirle, con datos. Ratzinger dijo que existía, este dice que no existe, los dos supuestamente gozaban de infalibilidad. Pregunta, ¿quién dice la verdad? No pueden estar diciendo los dos la verdad, uno está mintiendo. Y en vez de decir, chuta, en realidad, así se reacciona. Entonces después dice, no, es que tú lo que tenías que haber hecho es puesto un poquito. Mira cómo lo pusieras. Queridos cibernautas, amados, quiero traerlos a un pensamiento. Igual. No es posible. ¿Por qué? Porque se genera esta actitud y este deseo criminal. Cuando entró Jesús le pasaron el libro, acá viene, ¿no es cierto? Abre el libro, lee y él declara quién es y lo quieren matar.
Entonces, hermano, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús estuvo presente todo el tiempo, cada instante, cada segundo de su vida. ¿Por qué? Porque él dice en la carta a los Filipenses que se despojó de su condición de Dios. Y como se despojó de su condición de Dios, él debía depender del Espíritu Santo como dependemos tú y yo. Por eso él oraba, por eso él ayunaba, por eso él buscaba todos los días a su Padre, porque él se despojó de toda su naturaleza divina para poder depender del Espíritu Santo y ser el modelo de un hombre, una mujer que depende completamente del Espíritu Santo. Para que nosotros viéramos un ser humano sin pecado, perfecto y completamente guiado, lleno por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que Él es el primogénito de una creación nueva, con un cuerpo glorificado. Un día tú y yo nos vamos a ver así. Tú y yo nos vamos a ver así. La lucha es hoy, los años de vida que el Señor nos quiera dar en este lugar, la lucha por la dirección de nuestra vida, la santificación, la lucha contra el pecado. Pero un día seremos libres de eso. Seremos libres de eso. Pero mientras tanto somos extranjeros y peregrinos y nuestra lucha principal es que el Espíritu Santo haga su obra. Y la obra del Espíritu Santo nos apunta a la vida, al carácter de Jesús. De Jesús. ¿Cómo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo si no tiene humildad? Y la humildad no es quedarse calladito, ese chiquitito. Humilde es realmente reconocer quién soy y quién es Él. Y dejar que Él guíe mi vida. La humildad viene con que cada día te levantas y le agradeces al Señor, porque apenas abres los ojos, empiezan tus malos pensamientos, mis malos pensamientos, ¿o no? ¿Cómo escapar de ello? Y ahí uno dice, Señor, cuán maravilloso eres tú, porque yo no me aguanto. No tanto el pecado alrededor de uno, sino que el pecado dentro de uno. Dentro de uno. ¿Cómo es posible que cierre mis ojos y piense algo que nunca debiera pensar? Como digo siempre, si pusieran acá, se exhibieran 5 minutos los pensamientos míos o tuyos, yo creo que nosotros no volvemos a entrar nunca más a La Serena. Nos vamos de aquí. Pido traslado a Hollandia, no sé, pero esa es la realidad y la lucha. Pero también me gustaría que mostraran la lucha contra eso. Porque eso sería lo único que te diría a ti verdaderamente, este es un hijo de Dios. Nada más, no porque hago levitar a alguien, no, las señales nunca son testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que testifica que somos hijos de Dios es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que una vez más, lo reitero y para terminar, nos apunta a Cristo, nos guía al carácter de Cristo, produce en nosotros sobrenaturalmente un fruto semejante al del Hijo de Dios. Vamos a concluir acá. La próxima semana seguimos con la temática del Espíritu Santo y siendo Dios, merece toda nuestra alabanza, todo nuestro honor, toda nuestra honra, como lo hacemos con el Padre y como lo hacemos con el Hijo. Nos ponemos de pie para orar.